Capítulo 29. Ofrendas del séptimo mes. En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación, no haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros. Esto, además del holocausto, de la luna nueva y de su ofrenda de cereal, y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El 10º día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo. Y ofreceréis al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil, y por 7 días celebraréis una fiesta al Señor. Y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 novillos, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros, y 1 décima por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día tendréis asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. Esto prepararéis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas y de vuestras ofrendas de buena voluntad, para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas de cereal, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Capítulo 30. La ley de los votos. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado.
Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella, las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer y entre un padre y su hija que durante su juventud está aún en casa de su padre. Capítulo 31. Venganza sobre Madián. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. Y habló Moisés al pueblo diciendo: Armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. E hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Y trajeron los cautivos el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio en la guerra, y les dijo Moisés: ¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues matad a todo varón de entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. Y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos el 3º y el 7º día. Y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata,
el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua. Y en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Después podréis entrar al campamento. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, uno por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo a la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás uno de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos. Y de los seres humanos de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas en número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas y las cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72. Y los asnos 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61. Y los seres humanos 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Y Moisés dio al tributo que era la ofrenda del Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los hijos de Israel, que Moisés había apartado de los hombres que había ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. Y de la mitad del botín de los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: Tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y ninguno de nosotros falta. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos fue de 16,750 siclos. Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del Señor. Capítulo 32. Rubén y Gad se establecen en Galaad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo: Atarón, Divot, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel, es tierra para ganado, y vuestros siervos tienen ganado. Y dijeron: Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. Pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone,
Ceneseo y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y he aquí, vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejáis de servirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente. Y Moisés les dijo: si hacéis esto, si os armáis delante del Señor para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él, y la tierra quede sojuzgada delante del Señor, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad, mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y Moisés les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados para la batalla, cruzan con vosotros el Jordán en presencia del Señor, y la tierra sojuzgada delante de vosotros, entonces les daréis la tierra de Galaad en posesión. Pero si no cruzáis armados con vosotros, tendrán la herencia entre vosotros en la tierra de Canaán. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén diciendo: como el Señor ha dicho a vuestros siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, a Tarot, Aroer, a Tarot Sofán, Hazer, Jobbeja, Bet Nimra y Betarán, ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas. Y los hijos de Rubén construyeron a Esbón, Eleale y Kiriataim, y Nebo y Baal-meón, cambiando sus nombres, y Sibna, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó a sus pueblos, y los llamó Jabot Jair. También Nobá fue y conquistó Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, igual que él.